Buen día Diego, buen día Leticia, buen día a toda la gente que sigue ABC TV. Querían ustedes hacer uso del derecho a réplica también por una publicación nuestra, así que encantado de escucharle, Nayib. Bueno, y igualmente agradecemos mucho esta posibilidad, este derecho al cual ustedes acceden, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver con la información que el viernes pasado ustedes desarrollaron ahí, que tiene que ver con el escrache a Monseñor Edmundo Valenzuela, en donde en una crónica se plantea que fue gente del Partido Comunista la que hizo el escrache. Y bueno, lo que nosotros decimos es que más allá de las diferencias que tengamos con el clero y con la administración de esa institución, que no forma parte del Estado paraguayo, que se reclama laico, nosotros las políticas públicas tan necesarias para nuestro país las reclamamos al Estado paraguayo, y que en realidad no fue el Partido Comunista el que le escrachó a Valenzuela, y fue una comisión de escrache, ¿verdad? Que creo que ellos mismos se adjudican de hecho ese escrache. Y por otro lado también aclarar que nosotros no llegamos a la catedral pensando que Mario Abdo Benítez estaba en la catedral, como también se informó. En realidad nosotros llegamos hasta la catedral por un desvío que nos hace la propia policía, en donde nos hicieron girar como una especie de caracol para poder llegar luego hasta el Congreso. Entonces eso fue lo que pasó. Tampoco era nuestra intención llegar a la catedral, ¿verdad? Solo que enfrente a la catedral la gente que se estaba movilizando, que era mayoritariamente sin techo, apeló a la sensibilidad de Valenzuela, colocando el problema de los desalojos arbitrarios y, te digo más, inconstitucionales que realiza la Policía Nacional, ¿verdad? En realidad, Diego y Leticia, nosotros nos movilizábamos en un acuerdo con el Movimiento Sin Techo en cuanto a la consigna, que es que se vayan los vendepatria. Nosotros planteamos que esta gente que está en el gobierno, porque además accedió a esa posición de poder de manera fraudulenta, con elecciones, digamos, escandalosas a nivel internacional inclusive, que esta gente se debe ir y que se tiene que construir un gobierno realmente de la mayoría, en donde se tomen medidas rápidas, qué sé yo. El ajuste salarial, por ejemplo, para nosotros es urgente, porque realmente no alcanza el salario. Creo que una etapa misma de ABC del 86 mostraba el salario mínimo a 20.520, y en ese mismo tiempo el pasaje de transporte público a 10 guaraníes. O sea, más de 2.000 pasajes se podrían comprar con un salario mínimo. Hoy comprar más de 2.000 pasajes significa gastar alrededor de 4.700.000 guaraníes, que es una expresión bastante elocuente del famoso no llego a fin de mes, llego a mitad de mes y después ya no tengo más mi dinero. Entonces nosotros planteamos medidas urgentes. El sistema de transporte público mismo tiene que funcionar 24 horas. Vos tenés trabajadores que esperan 2-3 horas luego salir de su trabajo nocturno para subirse al colectivo e ir hasta sus casas. O sea, hay un montón de cambios en materia de salud, de educación, de transporte, de seguridad y de calidad del empleo que se tienen que operar, y es que lo que nosotros planteamos desarrollar, además de plantear que el tratado de Itaipú tiene que ser nulo, se tiene que anular y negociar de vuelta, porque de hecho fue firmado entre dos tiranías militares fascistas y durante ocupación militar del Brasil en el Paraguay, lo cual riñe con el marco jurídico internacional, porque la ocupación militar del país con el que vos vas a firmar tu tratado en tu territorio es básicamente coacción. Bueno, entre otras cosas, Diego y Leticia, nosotros planteamos esto, ¿verdad? Que se vayan los vendepatria, y planteamos un programa de emergencia que nosotros encontramos que existen condiciones técnicas para poder desarrollar. Ustedes están hablando de la posibilidad de juicio político y también preguntar si están trabajando con otros partidos tradicionales que tienen representación parlamentaria, o cómo están encarando esta situación de, por ejemplo, denunciar el acta entreguista o pedir la nulidad del tratado. ¿Lo hacen por separado, digamos, o están como para sumarse a un frente con el resto de la oposición? Mira, nosotros estamos abiertos al diálogo sobre las medidas, porque nosotros planteamos unas 11 medidas básicamente en el último comunicado del partido titulado que se vayan los vendepatria. Entonces, a partir de nuestra propuesta, nosotros estamos totalmente abiertos a debates sanos y, en nuestra opinión, urgentes y necesarios para poder llevar adelante un proceso de transición seria, ¿verdad? Porque cambiar personas nomás en un gobierno sin tener claridad de las medidas, acerca de las medidas inmediatas, no nos va a llevar muy lejos. De hecho, el gobierno estaba hablando, Diego, de hace unos meses de una desaceleración, que en realidad es un eufemismo para no decir lo que ahora sí dice, que hay una recesión
en el Paraguay. Entonces tenemos que tomar de manera muy responsable esta situación, es lo que nosotros decimos. Nosotros valoramos los esfuerzos en general de la gente que está buscando un país con justicia social, y esa gente se ubica en sectores de la oposición como también en filas del Partido Colorado, en donde existen trabajadoras y trabajadores honestos que están hartos de esta situación y de hecho ya no están ni militando en su partido porque ese partido realmente no ofrece políticas públicas favorables a las mayorías. Entonces nosotros estamos abiertos al debate. Nosotros creemos que se deben ir tanto Mario Audo como Velázquez, y los mecanismos para desarrollar eso, la verdad que nosotros no nos ceñimos mucho al ámbito institucional. ¿Por qué, Diego? Porque demasiado dañado y degenerado está ese ámbito, pues. Entonces reclamar un estricto ceñimiento a la legalidad es hasta que casi ingenuo en estos momentos, aunque estamos, como te digo, abiertos a todo tipo de discusiones acerca de cómo llevar adelante este proceso. Nayib, te mandamos un abrazo desde acá. Espero que hayan aprovechado el derecho de réplica que habían solicitado. Para nosotros es un gusto escucharle siempre, así que un abrazo y abierto a lo que haga falta. Bueno, igualmente, Diego, yo creo que en este momento tanto las trabajadoras y los trabajadores de la prensa también, que son primeramente ciudadanos y tienen responsabilidades cívicas por sobre todo, pueden jugar un rol muy importante para poder tratar de vehiculizar la crisis. Como te digo, el Partido Comunista Paraguayo tiene una propuesta de Se Vaya No Vende Patria y 11 puntos de programa mínimo abierto a discutir. Obviamente tal vez no sean esos 11 puntos, tal vez sean otros puntos. Bueno, por eso se va a ir resolviendo en la práctica y con el diálogo permanentes. Gracias, Nayib. Abrazo a los amigos del Partido Comunista Paraguayo. Entonces, gracias, Luis, también por el contacto.